El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Infórmese del quehacer empresarial de nuestro país en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Desarrollo económico. Responsabilidad social empresarial. Democracia. Nicaragua Empresaria. Iniciamos. Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria. Tendremos hoy un programa muy especial. En la primera parte conversaremos con el presidente del Banco Central de Nicaragua, el doctor Antenor Rosales, sobre la 10ª conferencia anual del Fondo Monetario Internacional que se va a efectuar en nuestro país. Y conversaremos con él también sobre el desempeño macroeconómico de Nicaragua. Mariela. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, televidentes de Nicaragua Empresaria. Gracias por acompañarnos una semana más en su programa empresarial. En la segunda parte del programa hablaremos sobre la problemática del sector avícola nacional. Los invitamos a ver nuestro programa especial del día de hoy. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Como les habíamos anunciado, esta noche queremos hablar de aspectos económicos y acerca de la 10ª conferencia regional anual del Fondo Monetario Internacional que se va a celebrar en Nicaragua en estos días. Para ello nos acompaña el presidente del Banco Central de Nicaragua, el doctor Antenor Rosales, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa esta 10ª conferencia anual del Fondo que se va a realizar en nuestro país? Bueno, en realidad, en esta semana vamos a tener 3 actividades. El día miércoles, en agenda, es la reunión del Consejo de un instituto, un centro de capacitación técnica de Centroamérica y República Dominicana que funciona en Guatemala y que los donantes se van a reunir aquí en Managua con el propósito de revisar lo cumplido el año pasado y programar lo que es el año 2011-2012 a partir de julio. Eso sería el día miércoles. Por la mañana del jueves vamos a tener la reunión del Consejo Monetario Centroamericano, que son los presidentes de Banco Central, para ver los problemas propios de la estabilidad regional, las políticas monetarias. Y a partir de la tarde del día jueves vamos a tener la 10ª conferencia del Fondo Monetario Internacional con las autoridades centroamericanas. Me refiero a presidentes de Banco Central, ministros de Hacienda y superintendentes de bancos de la región centroamericana y República Dominicana. Esta es una importante reunión en la que se va a analizar que el desempeño económico, las proyecciones de crecimiento, cómo anda Centroamérica. Lo que se va a analizar efectivamente es el entorno mundial, la realidad económica regional, los principales retos y desafíos que tienen las economías centroamericanas en el contexto de la economía global. Esos son los elementos, por así decirlo, torales de la discusión con el Fondo Monetario de jueves y viernes. Ahora, la situación interna financiera económica de los Estados Unidos me imagino que va a ser uno de los temas. Bueno, es un tema siempre de interés, no solamente para el fondo y la región, también para Nicaragua. Recordar que parte de las reservas internacionales de Nicaragua están ligadas a los bonos de los Estados Unidos. Si nosotros tenemos
en nuestra cartera de reservas bonos estadounidenses, de manera que la situación relacionada con la discusión bipartidista en los Estados Unidos alrededor de la extensión del monto del déficit también pues tiene un interés y una repercusión en la economía nicaragüense. Inmediatamente, pero llama la atención. Bueno, recordar que esos títulos tienen un valor y cuando esos títulos no están clasificados o calificados de la forma en cómo los adquirimos, pues también nosotros en nuestros registros tenemos que tomar en cuenta esas calificaciones que los organismos competentes, las calificadoras internacionales, le van a dar a ese tipo de documentos. La CEPAL acaba de coincidir hace unos días con las proyecciones del Banco Central de Nicaragua del crecimiento económico del 4% para el 2011 y de más o menos lo mismo para el 2012. Estas cifras, estas proyecciones de crecimiento, ¿las van a analizar con el fondo en esta reunión? En el caso de Nicaragua nosotros vamos a esperar la visita del equipo técnico del fondo que nos visitará a finales de agosto con el propósito de revisar tanto las metas cuantitativas como los elementos de la agenda complementaria que habíamos definido en la quinta y sexta revisión y que será objeto de análisis en la séptima revisión que se va a producir, como digo, al final del mes de agosto. Entonces, en otras palabras, en esta reunión también van a ver que probablemente los factores externos que afectan nuestras economías, el aumento del petróleo. Y también la necesidad de recuperar espacio fiscal, la importancia que ha tenido que en la economía de Centroamérica y de Latinoamérica en general, el impacto de la crisis no ha sido tan fuerte como en otras economías, y la importancia de protegernos en tiempos, yo diría, en los mejores tiempos, para las dificultades que seguramente van a venir en el futuro, porque la economía tiene ese rasgo, esa característica. No es como antes que teníamos capacidad de predecir el comportamiento económico. Ahora, en uno o en otro lugar, por una u otra circunstancia, aparecen fenómenos que impactan en la economía y lo que se está aprovechando en esta ocasión, asimilando como experiencia, es que cuando has caracterizado tu actividad por una política prudencial, con una política macroeconómica seria, con una política sendaria responsable, pues enfrentar de mejor manera las crisis. Todos esos elementos van a ser analizados, discutidos, recogida esa experiencia y obviamente elaboradas propuestas para el futuro. El tema de la inflación regional va a ser analizado también. Es un componente porque ya todos sabemos que nosotros en gran medida en Centroamérica tenemos un impacto muy fuerte. Es decir, nuestras economías sufren de un choque externo como son el precio del petróleo y el precio de los alimentos. En el caso nuestro, por ejemplo, que importamos todo el trigo, por ejemplo, para producir el pan. Entonces son elementos que no pueden ser obviados y están incluidos en la agenda. Ese es otro tema también que van a discutir, los precios de los alimentos. La FAO ha dicho que los precios no tienden a bajar por lo menos hasta en las finales del año 2013, tal vez. Bueno, en la medida en que exista recuperación de la llamada, no recuperación, yo diría en la medida en que se mantenga el ritmo de crecimiento de las economías llamadas emergentes, seguramente que los precios de los alimentos tendrán una tendencia no solo a estabilizarse, quizás a subir, en la medida en que más pobres se incorporen en China a eso que denominan clase media, en la medida en que haya más consumo de alimentos por parte de países como la India, China, Brasil mismo, Rusia, seguramente vamos a estar en presencia de una demanda de alimentos y obviamente que eso tiene nuestras repercusiones, tiene repercusiones en nosotros, desde el punto de vista de nuestras exportaciones, pero también desde el punto de vista de la demanda de algunos productos. Ahora, Nicolás Izaguirre, que es el director del Fondo para América Latina, que ve pues las economías latinoamericanas, va a venir aquí, va a dictar algún tipo de conferencia, va a tener alguna reunión bilateral con las autoridades económicas de Nicaragua. Bueno, en realidad va a venir la máxima autoridad del Fondo para la Atención del Hemisferio Occidental. Es la directora administrativa, digamos, la que sustituyó al señor Murilo Portugal, la señora Chafik. Va a venir la tarde del jueves, va a estar con nosotros la tarde y la noche. Vamos a tener una reunión especial con ella en la noche, vamos a tener una cena en donde ella va a ser la principal oradora.
El viernes en la mañana partirá y también estará presente el señor Nicolás Izaguirre, pero también estará el señor Blanchard, que es el asesor económico principal del Fondo Monetario Internacional. Así que vamos a tener personalidades importantes. Muy buena esta conferencia. Yo creo que provechosas, en el sentido de que una vez más los países centroamericanos vamos a aportar las lecciones que nosotros podemos aportar a un organismo como el Fondo Monetario Internacional de las cosas que Centroamérica hizo bien y lo que le permitió salir adelante en esta crisis, y por supuesto también asimilar, recibir la experiencia y el conocimiento y las ideas de futuro que el Fondo Monetario tiene sobre la economía internacional y sobre la regional en particular. A propósito de eso, unos analistas económicos decían recientemente que ahora América Latina está viendo un poco de largo la situación que está viviendo Europa y Estados Unidos, porque nosotros enfrentamos mejor la crisis económica del 2009. De cara a esta conferencia internacional, usted en su calidad de presidente del Banco Central de Nicaragua, ¿cree que estamos mejor preparados? Sí, estamos mejor preparados, pero no la estamos viendo tan de largo. Recordemos, insisto, nosotros tenemos inversiones, nuestras reservas las invertimos, no solo en Nicaragua, Centroamérica y América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Nosotros también dependemos mucho de esos mercados. Un crecimiento de los Estados Unidos robusto y vigoroso tiene como repercusión un crecimiento de la economía nicaragüense. Recordemos que es el principal mercado un desplome de los la productos, economía, ¿no? Pero una caída, una desaceleración o un ritmo de crecimiento menor al de los supuestos con los que nosotros trabajamos tiene su repercusión también, no solamente en los planes, sino en la realidad económica nicaragüense. Ahora, ¿qué les indica a ustedes lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Esto se va a solucionar el 2 de agosto? Porque esto es un problema de disputa política interna de los Estados Unidos. Pero una disputa interna que tiene una repercusión internacional muy importante. Yo estoy seguro que las dos corrientes de pensamiento predominante en el mundo político estadounidense, republicanos y demócratas, van a llegar a un consenso antes del 2 de agosto. Es imprescindible para mantener esa supremacía de los Estados Unidos y más. Ellos se vayan a paralizar. Bueno, paralizarse no, porque lo que va a pasar es que sus títulos, sus deudas van a ser calificados de una forma distinta a como en este momento son calificados. Sería un mal récord. Y sería un récord, y obviamente pues habrán cambios importantes. Seguramente los inversores tendrán que refugiarse en el oro, en las commodities. Dependerá de muchos factores, pero la verdad es que los Estados Unidos tendrán que resolver esa Ahora, situación. los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, que seguramente también están observando con detenimiento esta situación, ¿les han manifestado a ustedes alguna recomendación, alguna prudencia? ¿Cómo manejar esto? Ese es el motivo de la reunión, entre otras cosas, ¿no? Cómo es que nosotros en estos momentos tenemos que tomar las medidas para enfrentar situaciones futuras. ¿Cuáles son las características de la economía internacional? ¿Cómo es que las cosas que hemos hecho bien, cómo debemos de profundizarlas para estar en el ámbito económico, tanto desde el sector real como en el sector financiero, con las medidas que garanticen que si se producen situaciones más complejas, el efecto, el impacto en nuestras economías sea menor? Queremos conversar con el presidente del Banco Central sobre el desempeño de la economía después de estos importantes mensajes. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.